¿Qué tal, Gretel? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Facu, bueno, a tu compañera que también está en el piso. Sí. Y hoy la verdad que preparé un tema muy interesante porque es lo que está viviéndose a lo largo y ancho del mundo, que tiene que ver con las rebeliones sociales en el mundo. Y recién estábamos escuchando un poco lo que manifestaba Tinelli sobre el tema de la igualdad. Y esto es un reclamo que se viene suscitando en los diferentes países, y si ya un poco vemos la antesala de todo esto, tenemos que viajar en el tiempo al 15M. Recuerden, el 15 de mayo del 2011 fue la explosión del movimiento de los indignados en España, sí, donde se pone en tela de juicio la clásica definición de lo que es la democracia participativa. Se rompe un poco este bipartidismo entre lo que es el PSOE y el PP, y se busca, más allá del dominio de bancos y corporaciones, una auténtica división de poderes y mejorar el sistema democrático. Esa serie de manifestaciones espontáneas que nace primero como epicentro en España y donde ya tiene antesala en la crisis de 2008, que fue una crisis muy fuerte que golpeó a España, una crisis política, económica, social, va a ir repercutiendo. Y recuerden que se acaba de cumplir estos días, hace un año, lo que fue la manifestación de chalecos amarillos. El 17 de noviembre del 2018 ya se está cumpliendo un año de esta lucha, digamos, en contra del aumento exacerbado de combustibles, pero va más allá. No es un aumento puntual de combustibles, no es un aumento de determinados bienes, como pasó con el caso de Ecuador, sino que es una reivindicación donde la ciudadanía está poniendo en tela de juicio el nivel de participación y hasta dónde el sector político resulta ser un buen representante de cada uno de sus derechos. Y ahora vamos a viajar un poco a Chile, donde vemos un modelo de oligopolio total en materia económica y concentración económica muy fuerte, y una política con estructuras totalmente elitistas, un Estado sumamente centralizado, donde desde la toma de la democracia, donde se recupera la democracia, se mantienen parámetros normativos, legales, tales así que la Constitución, como Carta Magna y como texto clásico que representa la cosmovisión de un país, fue gestada durante la dictadura militar. Eso es lo que hoy se está discutiendo en Chile, y se están fijando nuevas fechas para un plebiscito. Estamos hablando ya de un plebiscito que va a tener lugar el año próximo, donde se va a decidir justamente para abril del 2020, se va a aprobar si se va a cambiar o no la Constitución Nacional. Entonces, en ese reclamo, donde ya ni siquiera es suficiente las medidas que está lanzando Piñera, vemos un foco, digamos, de procesos, primeramente insurreccionales, y después pasan a ser procesos revolucionarios. Y podemos hablar de una serie de revoluciones, donde si uno se pone a pensar en materia económica, fíjense que tanto Argentina como tantos países nos seguimos, digamos, moviendo con el marco de la revolución industrial en materia normativa. Entonces, se está poniendo en tela de juicio esas relaciones clásicas de capital-trabajo, esas relaciones clásicas de ausencia de distribución de la riqueza, de un plano de igualdad totalmente formal y no material, donde esa porosidad de una democracia totalmente diluida, donde es una democracia para unos pocos y no existe una igualdad genuina, hace que hablemos de las grandes revoluciones que hoy se gestan a lo largo y ancho del mundo y tienen que ver con una aspiración a otro tipo de igualdad, y son las revoluciones del siglo XXI. Ahí es donde el sistema político está en ciernes, está en tela de juicio, donde el Estado tal cual como fue concebido no es suficiente para materializar un nivel de ascenso. ¿Por qué? Porque el ascenso social es a costa de otros. El ascenso social es en perjuicio de unos pocos que hoy por hoy, en el caso de Argentina ya, en el caso de la niñez, superan la mitad de la población a niveles de pobreza. Sí. Entonces ya ni siquiera es a raíz de unos pocos, sino más de una población, la mitad de una población diezmada. Ahora, Gretel, vos sabés que estuve leyendo tu columna en Diario Perfil, y de lo que hablabas, me pareció muy interesante el momento en el que se dolariza la vivienda, ¿no? Sí. El valor de la vivienda. Me parece que eso también puede ser un elemento fundante entre la posibilidad de tenerlo y de no, ¿viste? Como limpiar un poco a la gente, correr a los que no puedan tener la posibilidad de llegar a una vivienda, y por supuesto también una marca de desigualdad muy fuerte. Bueno, lo que estás mencionando, Facundo, tiene que ver con ya un proceso histórico, donde esto fue en el año 77, 1977, arrancan los primeros avisos clasificados de compra-venta de inmuebles en dólares. A ver, la pregunta que uno se hace, ¿por qué el argentino se refugia en el dólar? ¿Por qué el argentino se hace de dólares? El dólar hoy es una tenencia, es una moneda de ahorro,
porque se siente justamente que está diluido el valor, digamos, del peso argentino hoy por hoy, no solamente con los niveles de inflación, sino que ya es algo histórico. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario ya está regulado en dólares. Entonces, para poder acceder a una vivienda hay que adquirir en dólares. Para poder hacer cualquier tipo de viaje al extranjero o hacer grandes inversiones se requiere de esta moneda, ¿no? Y fíjense que ya, si vamos por ejemplo al caso de la época de Perón o incluso durante décadas no muy lejanas, las compraventas se realizaban en pesos argentinos, ¿no? Entonces ahí es donde hay una ausencia de un Estado presente, donde se colocan ciertas restricciones para la compra de dólares, pero tampoco se regula el mercado inmobiliario. Volvemos a lo mismo. A Argentina se debe una reforma estructural, una reforma interna, donde se propicia justamente la fortaleza del peso. Vamos, por ejemplo, al caso de Canadá, que pareciera muy al extremo, pero está el dólar canadiense, se manejan con una economía sólida, fuerte, claro, donde realmente dieron un salto, tenían una economía con una matriz muy similar a la nuestra, en términos económicos, y luego de la Segunda Guerra Mundial dieron el salto de la reestructuración. Eso es todo una materia, digamos, de análisis, aparte de cómo Argentina se debe ese salto de calidad para poder dinamizar cada uno de los sectores productivos y reconvertir. Pero un poco quiero cerrar el tema con Chile y hablar justamente de este reclamo genuino que se está gestando en torno a una educación fundada en conocimientos, ¿no? Se está hablando de un nuevo tipo de capital humano donde ya son los jóvenes universitarios. Fíjense que el 70% de la clase social chilena se considera clase media, y hay otro tipo de reclamos, ¿no? Esa igualdad ya va más allá de los ingresos económicos, sino que tiene que ver con estándares necesarios a nivel educativo, a nivel gratuidad pública, garantizar esos estándares, a nivel salud, el tema de pensiones. Entonces, estas revoluciones que hoy están siendo canalizadas a través de movimientos quizás no organizados, y recuerden que fue el 25 de octubre del 2019 cuando ese 1.200.000 personas que ocupan Santiago de Chile hacen una manifestación que quizás arrancó con estudiantes secundarios, con un aumento de boleto, de metro, y terminó justamente con un replanteo de todo el sistema de partidos políticos. Y esta misma crisis se está suscitando en otros contextos, ¿no? En otros contextos, fíjense el caso de Francia, que ya está, recién estuve hablando con un parisino, un periodista, y me está diciendo que ya para el 5 de diciembre se está anunciando una gran marcha por el tema de reforma de pensiones que se está impulsando desde el gobierno, ¿no? Y otro tanto está sucediendo en otros puntos del globo, tiene que ver con lo que está sucediendo en Irán, con el tema del aumento de combustible, 300%, en Irak también, donde se está reclamando un cambio de gobierno y una mayor igualdad. Vemos un despertar de la ciudadanía. Distinto es el caso de Bolivia, donde obviamente los estándares económicos, sociales, son un modelo de ejemplo, la verdad que lo que ha trascendido con la gestión de Evo Morales, y hay otras cuestiones que se ponen en tela de juicio. Se pone en tela de juicio justamente el tema de la continuidad o no, de un presidente, digamos, que ya continúa años en el tiempo. Entonces ahí es donde la ciudadanía está reclamando simplemente la alternancia. Es otro tipo, de reclamo social, ¿no? Entonces sí, el caso de Bolivia es un caso aparte, que no tiene que ver con el reclamo que se está haciendo en torno el tema justamente, el tema de otro tipo de reclamo de igualdad, ¿no? Sino que se está cuestionando la noción de democracia que tiene dentro de sus componentes la alternancia para que no exista concentración de poder en una única figura. ¿Me explico? O sea, son diferentes tipos de reclamos. En el caso de Chile, en el caso de Irán, de Irak, de España, en el caso del Líbano, en el caso de Ecuador, en otros contextos, se está reclamando una noción de democracia que no resulta representativa de las diferentes distribuciones de riqueza, y el plano de igualdad está en ciernes, está en tela de juicio. El caso de Bolivia no es un contexto desfavorable en materia económica social, sino que tiene que ver con la distribución de poder. Muy clara, Gretel, como siempre, sí, tu columna aquí en AM 1300, en Siempre con Vos, te agradecemos muchísimo, y bueno, te vamos a estar escuchando la semana que viene, cuando te tengamos el martes para una nueva columna. Que tengas Facundo, lo que quería simplemente resaltar, y quizás lo podemos analizar, es tener un poquito de atención sobre la nueva relación bilateral que se está tejiendo entre China
y Brasil, ¿no? Y cómo esto está poniendo en tela de juicio un poco el tema del Mercosur, ¿no? El acuerdo que se está tejiendo de libre comercio con China y Brasil, cómo esto puede llegar a perjudicar a toda la región. Seguramente sí, va a ser de un impacto fuerte en la región. Gretel, que tengas un muy buen día, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Pasaba Gretel Ledo, es siempre tan clara con los conceptos a nivel de política internacional.